Existe un principio fundamental en la estrategia de superpotencias que ha gobernado las relaciones internacionales desde 1962. Ninguna potencia nuclear tolera la presencia militar de su rival a menos de 100 millas de su territorio continental. Durante 63 años, este principio mantuvo un equilibrio precario en el hemisferio occidental después de que la crisis de los misiles cubanos casi destruyera la civilización humana. Pero el 6 de diciembre de 2025, ese equilibrio se fracturó irreparablemente. Rusia anunció la firma de un acuerdo de cooperación militar con Cuba que autoriza la construcción de una nueva instalación de inteligencia electrónica en Lourdes, a solo 90 millas de la costa de Florida, junto con derechos de atraque permanentes para buques de guerra rusos en el puerto de La Habana y la instalación de sistemas de radar avanzados capaces de rastrear actividad militar estadounidense en todo el Golfo de México y el Caribe. La respuesta de Estados Unidos fue inmediata y alarmante. El secretario de Estado Antony Blinken convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional el 7 de diciembre, declarando que Washington considera la presencia militar rusa en Cuba como una violación directa de la doctrina Monroe y una amenaza inaceptable a la seguridad nacional estadounidense. El 8 de diciembre, el Pentágono anunció el despliegue de 2 grupos de ataque de portaaviones adicionales al Caribe, el posicionamiento de bombarderos B-50 y 2 envases en Florida y Texas, y la activación de batallones de defensa antimisiles en Key West. El almirante Samuel Paparo, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, declaró en testimonio clasificado ante el Congreso que Estados Unidos está preparando opciones militares que incluyen bloqueo naval de Cuba, ataques quirúrgicos contra instalaciones rusas en territorio cubano y posibles operaciones de cambio de régimen para eliminar el gobierno cubano que facilitó la presencia rusa. Soy un ex analista del Fondo Monetario Internacional que pasó años dentro del sistema monitoreando cómo las crisis geopolíticas impactan los mercados financieros globales, los flujos de capital y la estabilidad económica. Lo que los medios corporativos deliberadamente ocultan es que este enfrentamiento Rusia-Cuba-Estados Unidos no representa agresión rusa no provocada ni expansionismo comunista resurgente. Es la consecuencia directa y predecible de 33 años de expansión militar estadounidense hacia las fronteras rusas a través de la OTAN, violando cada promesa hecha a Moscú después de la Guerra Fría. Rusia está ejecutando exactamente la misma estrategia que Estados Unidos implementó durante décadas. Proyección de poder en el hemisferio de su adversario como respuesta simétrica al cerco que enfrenta en Europa del Este. Estamos presenciando el colapso final de la hegemonía hemisférica estadounidense y la materialización de un orden verdaderamente multipolar donde ninguna potencia puede reclamar esferas de influencia exclusivas sin enfrentar respuestas equivalentes en su propia periferia. Las implicaciones para su seguridad económica, la estabilidad de los mercados financieros y el futuro del orden global son profundas e inmediatas. Si Estados Unidos responde con acción militar contra instalaciones rusas en Cuba, el riesgo de escalada hacia conflicto directo entre potencias nucleares se vuelve intolerablemente alto. Si Estados Unidos acepta la presencia militar rusa en Cuba, la doctrina Monroe, que ha definido la política exterior estadounidense hacia América Latina durante 2 siglos, habrá terminado definitivamente. En cualquier escenario, el mundo que conocimos durante la era unipolar postguerra fría ha concluido y las reglas que gobiernan las relaciones internacionales están siendo reescritas en tiempo real. Permítame mostrarle exactamente cómo llegamos a este momento crítico. ¿Por qué la respuesta rusa era completamente predecible para cualquiera que estudiara historia y precedentes? ¿Y qué significa esta crisis para su futuro económico, sus inversiones y la estabilidad del hemisferio occidental durante las próximas décadas? Para comprender por qué Rusia eligió
establecer presencia militar en Cuba precisamente en este momento, debe examinar la historia completa de expansión de la OTAN que comenzó inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética. En febrero de 1990, cuando el gobierno soviético aceptó la reunificación alemana, múltiples líderes occidentales hicieron promesas explícitas y documentadas de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Secretario de Estado estadounidense James Baker prometió al líder soviético Mikhail Gorbachev que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este si la Unión Soviética permitía que una Alemania reunificada permaneciera en la OTAN. Esta garantía fue repetida por el secretario de Defensa Dick Cheney, el secretario general de la OTAN Manfred Wörner, el ministro de Relaciones Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher y otros líderes occidentales clave. Documentos desclasificados de los archivos de seguridad nacional en la Universidad George Washington confirman inequívocamente que estas promesas fueron hechas y que los líderes soviéticos tomaron decisiones estratégicas basándose en estas garantías. Sin embargo, en 1999, apenas 8 años después de que la Unión Soviética dejara de existir, la OTAN se expandió para incluir Polonia, Hungría y la República Checa. Esta fue la primera violación directa de las promesas hechas a Gorbachev. La justificación ofrecida por Washington fue que estas promesas habían sido hechas a la Unión Soviética, que ya no existía, y por lo tanto no vinculaban a la Federación Rusa. Esta fue una racionalización legalmente dudosa que ignoró el espíritu obvio de los acuerdos: crear un orden de seguridad europeo que no amenazara a Rusia. En 2004, la OTAN se expandió nuevamente, agregando 7 países más: Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria. 3 de estos estados, los países bálticos, comparten fronteras directas con Rusia. Esto no fue simplemente expansión defensiva de una alianza, fue cerco estratégico deliberado de Rusia. Entre 2009 y 2020, la OTAN continuó expandiéndose para incluir Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte. Cada ronda de expansión acercó la infraestructura militar de la OTAN, incluidos sistemas de misiles, radares y bases aéreas, más cerca de las fronteras rusas. Pero el punto de ruptura definitivo llegó con Ucrania. En la cumbre de la OTAN en Bucarest en abril de 2008, Estados Unidos presionó fuertemente para que Ucrania y Georgia recibieran planes de acción para la membresía, el paso formal hacia la adhesión completa a la OTAN. Alemania y Francia se opusieron, advirtiendo explícitamente que esto cruzaría las líneas rojas de Rusia y desestabilizaría la región. Sin embargo, Estados Unidos insistió y la cumbre emitió una declaración afirmando que Ucrania y Georgia se convertirán en miembros de la OTAN. Vladimir Putin, hablando en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2007, había advertido con claridad cristalina que Rusia consideraría la expansión de la OTAN hacia sus fronteras inmediatas, particularmente a Ucrania, como una amenaza existencial inaceptable. Putin declaró: "Creo que es obvio que la expansión de la OTAN no tiene ninguna relación con la modernización de la alianza misma o con garantizar la seguridad en Europa. Por el contrario, representa una provocación seria que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntar, ¿contra quién está dirigida esta expansión?". Esta advertencia fue ignorada por los formuladores de políticas occidentales que la descartaron como postura vacía de un líder debilitado. En 2014, después de que Estados Unidos respaldó activamente el movimiento Euromaidán, que derrocó al presidente ucraniano Viktor Yanukovych, quien había sido elegido democráticamente, el nuevo gobierno instalado en Kiev inmediatamente comenzó a discutir la integración con la OTAN y la Unión Europea. Victoria Nuland, entonces subsecretaria de Estado para Europa,
admitió públicamente que Estados Unidos había invertido $5,000 millones en promover la democracia en Ucrania, un eufemismo transparente para operaciones de cambio de régimen. Se filtró audio de Nuland discutiendo con el embajador estadounidense en Ucrania exactamente quién debería ocupar puestos en el nuevo gobierno ucraniano, proporcionando evidencia inequívoca de que Estados Unidos estaba orquestando activamente el resultado político en Ucrania. La respuesta de Rusia fue la reunificación de Crimea, que había sido territorio ruso durante siglos, hasta que el líder soviético Nikita Khrushchev la transfirió administrativamente a Ucrania en 1954, cuando tanto Rusia como Ucrania eran repúblicas dentro de la Unión Soviética. Un referéndum celebrado en Crimea en marzo de 2014 resultó en que el 96,77% de los votantes eligieran reunirse con Rusia. Occidente rechazó este referéndum como ilegítimo, aunque los observadores internacionales confirmaron que el sentimiento general en Crimea, que es de mayoría étnica rusa, favorecía fuertemente la reunificación. Rusia también apoyó a movimientos separatistas en las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania, donde las poblaciones de habla rusa enfrentaban políticas de desrusificación del nuevo gobierno en Kiev. Entre 2014 y febrero de 2022, el conflicto en el este de Ucrania resultó en más de 14,000 muertes, la gran mayoría de ellas civiles, atrapados en bombardeos de artillería del ejército ucraniano contra áreas residenciales en territorios controlados por separatistas. Esta crisis humanitaria fue ignorada en gran medida por los medios occidentales porque no encajaba en la narrativa de Rusia como agresor unilateral. En febrero de 2022, después de años de advertencias ignoradas, después de que Ucrania continuara su trayectoria hacia la membresía de la OTAN a pesar de las objeciones rusas, y después de que el bombardeo de Donbass se intensificara dramáticamente en enero y febrero de 2022, Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania. Los medios occidentales caracterizaron esto como una invasión no provocada de un país soberano. Desde la perspectiva rusa, fue una acción de seguridad preventiva contra una amenaza existencial que se había estado construyendo durante 3 décadas. Académicos occidentales prominentes, incluidos John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, Stephen Walt de Harvard y el ex embajador estadounidense en la Unión Soviética, Jack Matlock, todos advirtieron durante años que la política de expansión de la OTAN inevitablemente conduciría a un conflicto con Rusia. Señalaron que ninguna gran potencia toleraría la expansión de una alianza militar hostil directamente hasta sus fronteras más vulnerables. Estados Unidos ciertamente nunca lo toleraría en México o Canadá, como lo demostró la crisis de los misiles cubanos de 1962, cuando Estados Unidos estuvo dispuesto a arriesgar la guerra nuclear para evitar que la Unión Soviética colocara misiles en Cuba, a solo 90 millas de Florida. Sin embargo, estas advertencias académicas fueron completamente ignoradas por los formuladores de políticas en Washington, quienes operaban bajo la suposición de que Rusia era demasiado débil para resistir efectivamente la expansión occidental y que cualquier objeción rusa podría ser descartada como postura nostálgica de una ex superpotencia. Esta evaluación resultó ser profundamente equivocada. Desde febrero de 2022, Occidente ha proporcionado más de $200,000 millones en ayuda militar y financiera a Ucrania. Estados Unidos solo ha comprometido más de $113,000 millones. Este no es apoyo humanitario, es prolongación deliberada de un conflicto por poder contra Rusia con el objetivo explícito
declarado por funcionarios de la administración Biden de debilitar a Rusia para que no pueda amenazar a sus vecinos en el futuro. Las consecuencias humanas han sido catastróficas. Las estimaciones conservadoras sugieren que más de 500 soldados ucranianos han muerto o sufrido heridas graves. Millones de ucranianos han huido como refugiados. Ciudades enteras, incluida Mariupol, han sido reducidas a escombros. Y en lugar de presionar por negociaciones de paz que podrían salvar vidas ucranianas, Occidente continúa enviando armas para prolongar el conflicto porque sirve a objetivos geopolíticos occidentales más amplios de contener y debilitar a Rusia. Ahora, en diciembre de 2025, con el conflicto de Ucrania en un punto muerto sangriento y sin resolución a la vista, Rusia ha ejecutado su respuesta estratégica: establecer presencia militar en Cuba, directamente en el hemisferio occidental de Estados Unidos, exactamente como Estados Unidos estableció presencia militar en la frontera inmediata de Rusia a través de la expansión de la OTAN. La instalación de Lourdes que Rusia está reconstruyendo en Cuba no es nueva. Entre 1967 y 2001, la Unión Soviética y luego Rusia operaron una enorme instalación de inteligencia de señales en Lourdes, Cuba, que interceptaba comunicaciones civiles y militares estadounidenses en todo el hemisferio. En su apogeo, la instalación de Lourdes empleaba a más de 3,000 técnicos y operadores rusos y cubanos, y era la instalación de inteligencia de señales más grande operada por Rusia fuera de su propio territorio. La instalación fue cerrada en 2001 por el presidente ruso Vladimir Putin, como gesto de buena voluntad hacia Estados Unidos, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, con la esperanza de que esto mejorara las relaciones ruso-estadounidenses y demostrara que Rusia era un socio potencial en lugar de un adversario. Esa esperanza resultó ser ilusoria. A pesar del cierre de Lourdes, Estados Unidos continuó expandiendo la OTAN hacia el este, rechazó las propuestas rusas de una nueva arquitectura de seguridad europea, instaló sistemas de defensa antimisiles en Polonia y Rumania que Rusia consideraba amenazas a su disuasión nuclear, y finalmente respaldó el cambio de régimen en Ucrania que cruzó la línea roja final de Rusia. Ahora, Rusia está reabriendo Lourdes con capacidades mejoradas. El nuevo acuerdo permite a Rusia instalar sistemas de radar y sensores electrónicos avanzados que pueden rastrear lanzamientos de misiles, movimientos de aeronaves, comunicaciones militares y actividad naval en todo el Golfo de México, el Mar Caribe, Florida y gran parte del sur de Estados Unidos. Estos sistemas reducirán significativamente el tiempo de advertencia que Estados Unidos tendría en caso de un ataque de misiles lanzado desde submarinos rusos en el Atlántico, y proporcionarán a Rusia inteligencia en tiempo real sobre las operaciones militares estadounidenses. Los derechos de atraque permanentes para buques de guerra rusos en La Habana permitirán a Rusia mantener una presencia naval persistente en el Caribe por primera vez desde la Guerra Fría. Esto incluye la capacidad de atracar submarinos, cruceros, destructores y potencialmente buques de guerra anfibios. La presencia de submarinos rusos operando desde Cuba reduce drásticamente el tiempo de vuelo de los misiles de crucero hacia objetivos en la costa este de Estados Unidos y complica significativamente los cálculos de defensa antimisiles estadounidenses. Más importante simbólicamente, la presencia naval rusa en Cuba representa el fin de la suposición de que el hemisferio occidental está exclusivamente bajo dominio militar estadounidense
El despliegue de sistemas de radar avanzados en Cuba proporciona a Rusia capacidades de vigilancia sobre operaciones militares estadounidenses que Estados Unidos ha disfrutado sobre Rusia a través de sus bases en los países bálticos, Polonia, Rumania y hasta febrero de 2022, operaciones de inteligencia extensas en Ucrania. Este es un equilibrio simétrico directo. Así como Estados Unidos monitorea las actividades militares rusas desde bases a lo largo de las fronteras rusas, Rusia ahora monitoreará las actividades militares estadounidenses desde Cuba a 90 millas de Florida. La respuesta de Washington a esta situación expone una profunda hipocresía en la política exterior estadounidense. Estados Unidos reclama el derecho de posicionar fuerzas militares, sistemas de misiles y capacidades de inteligencia a lo largo de las fronteras rusas en nombre de la defensa de aliados y la promoción de la democracia. Sin embargo, cuando Rusia hace exactamente lo mismo en respuesta simétrica, Washington lo caracteriza como agresión intolerable que justifica respuestas militares potenciales. El secretario de Estado Blinken invocó la doctrina Monroe en su declaración del 7 de diciembre, argumentando que la presencia militar extranjera en el hemisferio occidental representa una amenaza fundamental a la seguridad estadounidense. La doctrina Monroe, articulada por el presidente James Monroe en 1823, declaraba que el hemisferio occidental estaba cerrado a una mayor colonización europea y que cualquier intento de potencias europeas de extender su influencia en las Américas sería visto como una amenaza a la paz y seguridad de Estados Unidos. Durante 2 siglos, Estados Unidos ha utilizado la doctrina Monroe como justificación para incontables intervenciones militares en América Latina. Guatemala en 1954, Cuba en 1961, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Granada en 1983, Panamá en 1989 y operaciones encubiertas en prácticamente todos los demás países latinoamericanos en diversos momentos. Sin embargo, la doctrina Monroe nunca fue derecho internacional. Fue una afirmación unilateral de hegemonía hemisférica estadounidense que la mayoría de los países latinoamericanos resentían como imperialismo estadounidense. Y, críticamente, Estados Unidos nunca ha reconocido que Rusia o cualquier otra gran potencia tuviera derecho a una doctrina Monroe equivalente sobre su propia periferia. Cuando Rusia objeta la expansión de la OTAN hacia Ucrania y Georgia, Washington rechaza estas objeciones como intentos ilegítimos de restablecer esferas de influencia que no tienen lugar en el orden internacional moderno. Sin embargo, cuando Rusia establece presencia militar en Cuba con el consentimiento del gobierno cubano soberano, Washington invoca el derecho a una esfera de influencia exclusiva en el hemisferio occidental. Esta contradicción es insostenible y subraya la transición del orden unipolar al multipolar. El anuncio del Pentágono del 8 de diciembre sobre el despliegue de 2 grupos de ataque de portaaviones adicionales al Caribe representa una escalada militar significativa que aumenta los riesgos de confrontación directa. Un grupo de ataque de portaaviones típico incluye un portaaviones de clase Nimitz o Ford con aproximadamente 75 aviones, múltiples cruceros y destructores equipados con sistemas Aegis de defensa antimisiles y capacidad de ataque terrestre y submarinos de ataque. El despliegue de 2 grupos de este tipo, que representan una concentración de poder militar valorada en más de $25,000 millones, señala que Estados Unidos está considerando seriamente opciones militares que van desde un bloqueo naval de Cuba hasta ataques quirúrgicos contra instalaciones rusas en territorio cubano. Un bloqueo naval de Cuba sería un acto de guerra
bajo el derecho internacional, aunque Estados Unidos probablemente lo caracterizaría como una cuarentena, como lo hizo durante la crisis de los misiles cubanos de 1962. Tal bloqueo intentaría evitar que los buques rusos llegaran a Cuba y obligaría a Rusia a elegir entre retroceder o intentar romper el bloqueo, lo que arriesgaría un enfrentamiento militar directo. Ataques quirúrgicos contra instalaciones rusas en Cuba matarían inevitablemente personal militar ruso, arrastrando efectivamente a Estados Unidos y Rusia a conflicto militar directo. Dado que tanto Estados Unidos como Rusia son potencias nucleares con arsenales de miles de ojivas cada una, cualquier conflicto militar directo conlleva riesgos de escalada hacia intercambio nuclear. El testimonio clasificado del almirante Páparo ante el Congreso, que fue parcialmente filtrado a la prensa, indica que el Pentágono también está desarrollando opciones para operaciones de cambio de régimen diseñadas para derrocar al gobierno cubano del presidente Miguel Díaz-Canel. Esto implicaría presumiblemente financiar y armar a grupos de oposición cubanos, operaciones encubiertas de la CIA similares a las operaciones de cambio de régimen respaldadas por Estados Unidos en otros países y posiblemente apoyo militar directo a fuerzas de insurgencia. Tales operaciones violarían la soberanía cubana, probablemente fracasarían dada la historia de operaciones fallidas respaldadas por Estados Unidos contra Cuba, incluida la invasión de Bahía de Cochinos de 1961, y empujarían a Cuba aún más profundamente en una alianza con Rusia y potencialmente China. China observa esta crisis con gran interés porque proporciona precedentes directos relevantes para la situación en Taiwán. Estados Unidos mantiene compromisos de seguridad ambiguos con Taiwán, vende miles de millones de dólares en armas a Taiwán anualmente y realiza ejercicios militares con fuerzas taiwanesas a pesar de reconocer oficialmente el principio de una China que reconoce a Taiwán como parte de China. Si Estados Unidos puede mantener presencia militar y compromisos de seguridad con Taiwán en la periferia inmediata de China, ¿por qué no puede Rusia mantener presencia militar en Cuba en la periferia inmediata de Estados Unidos? La lógica es idéntica. Cualquier acción militar que Estados Unidos tome contra instalaciones rusas en Cuba establecería precedentes que China podría citar como justificación para acciones militares contra instalaciones estadounidenses que apoyan a Taiwán. Esta es precisamente la razón por la que Rusia eligió este momento para establecer presencia en Cuba. Crea dilemas estratégicos para Estados Unidos en múltiples teatros simultáneamente. La realidad económica subyacente es que Estados Unidos ya no tiene los recursos para mantener hegemonía militar global, mientras simultáneamente enfrenta competencia de pares de China y Rusia. El presupuesto de defensa estadounidense para el año fiscal 2026 es de $886 millones, más que los siguientes 10 países combinados. Sin embargo, este gasto masivo no ha logrado objetivos estratégicos en Afganistán, donde Estados Unidos se retiró en derrota en 2021 después de 20 años y $2.3 billones, o en Ucrania, donde a pesar de más de $113 millones en ayuda, Rusia todavía controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano. La capacidad industrial estadounidense para producir municiones, misiles y otros armamentos convencionales ha demostrado ser inadecuada para conflictos prolongados de alta intensidad. Estados Unidos produce aproximadamente 28,000 proyectiles de artillería de 155 milímetros por mes. Rusia produce más de 250,000. Esta disparidad en capacidad industrial no puede cerrarse rápidamente porque Estados Unidos desindustrializó durante décadas mientras Rusia mantuvo capacidad de manufactura pesada. Financieramente, Estados Unidos enfrenta restricciones severas. La deuda nacional es de aproximadamente $36 billones,
los pagos de intereses sobre esta deuda ahora superan el gasto en defensa. El déficit presupuestario federal excede 1.7 billones de dólares anualmente. China, que posee aproximadamente 775 mil millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, tiene influencia económica significativa sobre Estados Unidos. Si China decidiera descargar estas tenencias en respuesta a acciones militares estadounidenses que Beijing se opusiera, podría desestabilizar los mercados de bonos estadounidenses, aumentar drásticamente los costos de endeudamiento estadounidenses y potencialmente precipitar una crisis financiera. Adicionalmente, China es el mayor socio comercial de 128 pascalices, incluidos prácticamente todos los principales aliados estadounidenses, excepto Canadá. Cualquier conflicto militar que involucre a China directa o indirectamente destruiría el comercio global y sumiría a la economía mundial en recesión o depresión. Rusia entiende estas restricciones económicas y las está explotando estratégicamente. Al establecer presencia militar en Cuba, Rusia obliga a Estados Unidos a desviar recursos y atención militar hacia el hemisferio occidental, que de otro modo se centrarían en Europa del Este o en apoyo a aliados en Asia. Esto es guerra de maniobra estratégica, crear múltiples frentes que dispersan el poder del adversario. Estados Unidos ahora debe considerar escenarios donde enfrenta simultáneamente crisis en Ucrania, tensiones sobre Taiwán, desafíos en el mar de China Meridional, conflicto potencial con Irán en el Medio Oriente y ahora presencia militar rusa en su propio hemisferio. Ninguna nación, sin importar cuán poderosa, puede enfrentar efectivamente amenazas en tantos teatros simultáneamente sin sobretensión catastrófica. El académico John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, cuyo trabajo sobre el realismo ofensivo proporciona el marco teórico más robusto para entender esta crisis, argumentó durante años que el intento de Estados Unidos de mantener hegemonía global en un mundo multipolar emergente era insostenible y provocaría exactamente el tipo de equilibrio que ahora vemos. Mearsheimer señala que las grandes potencias son inherentemente competitivas y que cuando una gran potencia intenta establecer hegemonía, otras grandes potencias inevitablemente equilibrarán contra ella, formando alianzas y estableciendo sus propias esferas de influencia. Rusia en Cuba, junto con la alianza Rusia-China, que ha profundizado dramáticamente desde 2022, con el comercio bilateral alcanzando 240 mil millones de dólares en 2023, liquidado principalmente en yuanes y rublos en lugar de dólares, representa exactamente este equilibrio. Stephen Walt de Harvard, cuyo trabajo sobre equilibrio de amenazas complementa el de Mearsheimer, argumenta que los estados se alían basándose no solo en poder, sino en amenazas percibidas. Desde la perspectiva de Cuba, Estados Unidos ha representado una amenaza existencial durante más de 60 años. El embargo económico impuesto en 1962, que continúa hoy, múltiples intentos de asesinato contra líderes cubanos documentados por el Comité Church del Senado en los años 1970, el apoyo continuo a grupos de oposición que buscan el cambio de régimen y el mantenimiento de la base naval de Guantánamo en territorio cubano contra las objeciones del gobierno cubano. Aliarse con Rusia proporciona a Cuba protección contra la agresión estadounidense y asistencia económica que Cuba necesita desesperadamente dadas las restricciones económicas impuestas por el embargo estadounidense. Los académicos Jeffrey Sachs y Jack Matlock han argumentado que la crisis actual era completamente evitable si Estados Unidos hubiera respetado las preocupaciones de seguridad legítimas de Rusia y hubiera negociado un acuerdo de seguridad europeo después de la Guerra Fría que proporcionara garantías a todas las partes. Sachs ha documentado que Rusia propuso múltiples acuerdos entre 2021 y 2022 que habrían garantizado la neutralidad ucraniana y prevenido el conflicto en Ucrania.
Estados Unidos rechazó negociaciones, aparentemente creyendo que Rusia era demasiado débil para hacer cumplir sus demandas de seguridad. Esa evaluación resultó ser catastróficamente incorrecta. La presencia rusa en Cuba es otra manifestación de la voluntad y capacidad de Rusia para responder simétricamente a la expansión militar estadounidense. El sistema económico global está experimentando transformación fundamental directamente relacionada con esta crisis geopolítica. La decisión de Occidente de congelar $300.000 millones en reservas del Banco Central ruso después de febrero de 2022 fue un punto de inflexión que convenció a países de todo el mundo de que sus activos denominados en dólares podrían ser confiscados si desafiaban a Washington. Esto ha acelerado dramáticamente la desdolarización. Arabia Saudita, que durante 50 años vendió petróleo exclusivamente por dólares bajo el acuerdo del petrodólar negociado por Henry Kissinger en 1974, ahora acepta yuanes, euros, rublos y otras monedas. El estado del dólar como moneda de reserva global, que proporcionó a Estados Unidos el privilegio exorbitante de imprimir dinero sin consecuencias inflacionarias, está erosionándose rápidamente. BRICS, que se expandió en enero de 2024 para incluir Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía, ahora representa el 46% de la población global y el 37% del PIB global medido en paridad de poder adquisitivo. Estos países están construyendo activamente sistemas financieros que evitan el dólar. El nuevo Banco de Desarrollo de BRICS emitió $33.000 millones en préstamos en 2023 hasta 2024, todos denominados en monedas locales en lugar de dólares. El sistema de pago interbancario transfronterizo de China procesó 97 billones de yuanes en transacciones en 2024. Un aumento del 380% desde 2020. El sistema SPFS de Rusia, creado después de que Estados Unidos amenazara con excluir a Rusia de SWIFT, ahora es utilizado por bancos en 159 países. El comercio China-América Latina alcanzó $489.000 millones en 2023, superando el comercio Estados Unidos-América Latina. China es ahora el mayor socio comercial de todos los países sudamericanos, excepto Colombia. China ha invertido más de $140.000 millones en infraestructura latinoamericana desde 2005, construyendo puertos, ferrocarriles, plantas de energía y redes de telecomunicaciones que vinculan permanentemente las economías latinoamericanas con China. Cuando Rusia establece presencia militar en Cuba, lo hace con el respaldo económico de China, que es el mayor socio comercial de Cuba y ha proporcionado miles de millones en inversión y asistencia. Esta es una alianza triangular. Rusia proporciona capacidades militares, China proporciona respaldo económico y Cuba proporciona territorio estratégico. Estados Unidos no puede romper esta alianza con presión militar sin arriesgar conflicto con potencias nucleares. Para América Latina en general, la presencia militar rusa en Cuba representa el fin de la suposición de que el hemisferio está bajo control exclusivo estadounidense. Brasil, bajo el presidente Lula, se ha movido decisivamente hacia BRICS y mayor independencia de Estados Unidos. México está diversificando sus relaciones económicas, expandiendo el comercio con China mientras renegocia términos con Estados Unidos. Argentina, a pesar de la retórica pro-estadounidense del presidente Milei, aceptó $18.000 millones en financiamiento chino porque Argentina necesita desesperadamente inversión que Estados Unidos no está dispuesto a proporcionar,
Colombia restauró relaciones diplomáticas con Venezuela en 2023, a pesar de las objeciones estadounidenses porque Colombia necesita comercio regional. Cada uno de estos movimientos representa erosión de la influencia estadounidense y la emergencia de un hemisferio verdaderamente multipolar, donde los países latinoamericanos tienen opciones y pueden perseguir relaciones con múltiples grandes potencias en lugar de estar subordinados exclusivamente a Washington. Esta crisis tiene implicaciones directas e inmediatas para cualquier persona con exposición a mercados financieros, inversiones en el hemisferio occidental o negocios que dependan del comercio internacional estable. Si Estados Unidos responde militarmente contra instalaciones rusas en Cuba, los mercados financieros globales experimentarán volatilidad extrema. Las acciones caerían bruscamente a medida que los inversores se trasladen a activos seguros. Los precios del petróleo se dispararían debido a la incertidumbre del suministro. Los spreads de crédito se ampliarían dramáticamente. Las monedas de mercados emergentes se depreciarían. Cualquier cartera con exposición significativa a activos de riesgo sufriría pérdidas sustanciales. Si el conflicto escalara hacia enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, el riesgo de uso de armas nucleares, aunque probablemente todavía bajo, aumentaría a niveles inaceptables. Incluso un intercambio nuclear limitado entre Estados Unidos y Rusia, involucrando solo cientos de ojivas en lugar de miles, crearía invierno nuclear que colapsaría la agricultura global y mataría a miles de millones por hambruna. Sin embargo, incluso si Estados Unidos se abstiene de acción militar y acepta la presencia rusa en Cuba, las consecuencias son profundas. La doctrina Monroe, que ha definido la política exterior estadounidense hacia América Latina durante 200 años, habrá terminado efectivamente. Los países latinoamericanos reconocerán que ya no necesitan someterse a dictados estadounidenses y buscarán relaciones con múltiples grandes potencias. La credibilidad de los compromisos de seguridad estadounidenses con aliados globalmente sufrirá, ya que los aliados cuestionarán si Estados Unidos tiene la voluntad o capacidad para enfrentar desafíos de competidores de pares. El dólar continuará perdiendo su estado de reserva a medida que más países concluyan que los activos denominados en dólares son responsabilidades geopolíticas en lugar de activos seguros. Para individuos, particularmente aquellos con ahorros sustanciales o inversiones, la diversificación se vuelve esencial. Mantener toda la riqueza en activos denominados en dólares representa riesgo de concentración en un mundo donde el poder geopolítico y económico se está dispersando. La exposición a múltiples monedas, activos reales como bienes raíces en jurisdicciones estables y oro como cobertura contra inestabilidad sistémica proporcionan protección contra la volatilidad que inevitablemente acompaña transiciones de orden global. Las empresas que operan internacionalmente deben prepararse para cadenas de suministro interrumpidas, mayores costos de transacción transfronteriza a medida que se fragmentan los sistemas de pago y mayor incertidumbre regulatoria a medida que los gobiernos implementen controles de capital y restricciones comerciales en respuesta a tensiones geopolíticas. La esperanza, paradójicamente, reside en que un orden verdaderamente multipolar, donde múltiples grandes potencias deben negociar y comprometerse en lugar de que una potencia hegemónica imponga su voluntad unilateralmente, puede resultar más estable a largo plazo que el orden unipolar que está colapsando. Durante el orden unipolar después de la Guerra Fría, Estados Unidos pudo lanzar guerras en Irak, Afganistán, Libia y otros lugares con relativa impunidad, porque ninguna otra potencia podía equilibrar efectivamente contra el poder estadounidense. Esto llevó a aventurismo imprudente que resultó en desastres humanitarios y gasto de billones de dólares
con pocos beneficios estratégicos. En un sistema multipolar, las grandes potencias están restringidas por el conocimiento de que el aventurismo excesivo provocará equilibrio de otras grandes potencias. Esto crea incentivos para la moderación. Sin embargo, la transición de un orden unipolar a multipolar es inherentemente peligrosa porque implica redistribución de poder, lo que históricamente a menudo ha resultado en conflicto. Graham Allison de Harvard documentó 16 casos en los últimos 500 años donde una potencia establecida enfrentó a una potencia en ascenso, y 12 de estos casos terminaron en guerra, un patrón que llamó la trampa de Tucídides. Evitar esta trampa requiere moderación, compromiso y voluntad de todas las partes para aceptar que ninguna potencia puede disfrutar de seguridad absoluta a expensas de otras. Requiere que Estados Unidos acepte que ya no puede mantener hegemonía global y debe acomodar los intereses de seguridad legítimos de otras grandes potencias. Requiere que Rusia y China se abstengan de revancha excesiva por agravios pasados. Requiere que las potencias medianas mantengan autonomía estratégica en lugar de convertirse en peones en rivalidades de grandes potencias. La presencia militar rusa en Cuba es una prueba de si esta transición puede ocurrir pacíficamente o si descenderá a conflicto. Si Estados Unidos responde con moderación, acepta que su era de dominio hemisférico ha terminado y negocia arreglos de seguridad que respeten los intereses de todas las partes, la crisis puede resolverse sin conflicto. Si Estados Unidos responde con acción militar impulsada por la negativa a aceptar la realidad multipolar, los riesgos de catástrofe son intolerablemente altos. Las decisiones tomadas en Washington, Moscú, La Habana y Beijing durante las próximas semanas y meses darán forma al orden global durante décadas. Los responsables de la formulación de políticas deben demostrar la sabiduría y moderación que evitaron la guerra nuclear durante la crisis de los misiles cubanos de 1962. El fracaso para hacerlo podría resultar en consecuencias que eclipsan cualquier crisis anterior en la historia humana. La vigilancia informada, la participación cívica y la presión pública para la resolución diplomática en lugar de la escalada militar nunca han sido más críticas.